Buenos días. Ya vimos en el video número 4 quiénes son las partes en el contrato de trabajo y en el video número 3 vimos en qué consiste el contrato de trabajo. Ahora veamos qué tipo de contratos de trabajo hay. Básicamente existen dependiendo del tiempo por el cual se celebran y serían el contrato de trabajo a término indefinido, que es el más característico de los contratos de trabajo. Este contrato, como vimos cuando hablamos de las características del contrato laboral, es un contrato eminentemente consensual y en ese sentido es un contrato verbal. Existe también el contrato de trabajo a término fijo. Este contrato sí tiene una solemnidad, sí tiene una formalidad que debe ser celebrado por escrito. El contrato a término fijo debe ser celebrado por escrito para que sea válida la prueba de que fue celebrado a término fijo. Existe también un contrato ocasional, que es aquel contrato celebrado por un término inferior a 30 días. Luego, un contrato a término fijo inferior a 30 días no se denomina técnicamente un contrato de trabajo a término fijo, sino un contrato de trabajo ocasional. Y hay contratos de trabajo de los denominados por duración de obra, para la construcción de un puente, para la construcción de un edificio, para la auditoría en determinada rama de la empresa, auditoría contable, interventoría en sistemas. Estos contratos por duración de obra también son contratos de trabajo. Para probar que existen esos contratos de trabajo, salvo el contrato a término fijo, hay libertad probatoria. ¿Esto qué significa? Pues que las partes pueden probar de manera libre que existe el contrato de trabajo. Y recordemos que cuando hablamos de los elementos fundamentales del contrato de trabajo, dijimos que la prestación personal del servicio hace presumir la existencia del contrato de trabajo, de tal manera que la prueba que debería ser prioritaria sería la prueba de la prestación personal del servicio, porque de ahí en adelante se aplicaría la presunción de la existencia de un contrato de trabajo. Estos contratos laborales, sea que se celebren por escrito o sea que se celebren de manera verbal, porque que la formalidad del contrato a término fijo sea escrito no quiere decir que los otros no se puedan celebrar por escrito. Quiere decir es que aunque no se celebren por escrito, se celebran válidamente. Pero por escrito se pueden y se celebran normalmente, es práctica laboral generalmente aceptada que los contratos a término indefinido se celebren a término fijo. Es más, hay proformas en el mercado de contratos a término indefinido y se celebran por escrito estos contratos. Lo que se debe tener claro es que en esos contratos no pueden haber cláusulas que desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, que les impongan una jornada laboral superior a la máxima legal, que en este momento son 48 horas semanales y dividido en 8 horas diarias durante los 6 días de la semana de lunes a sábado. Más adelante profundizaremos todos estos aspectos de la jornada laboral. Todas las cláusulas que se pacten en un contrato de trabajo, sea escrito o verbal, o que se acuerden, que desconozcan derechos fundamentales de los trabajadores, son cláusulas de las denominadas ineficaces en desarrollo del principio que ya establecimos de que los trabajadores no pueden renunciar al mínimo de sus derechos y prerrogativas consagrados en la legislación laboral. El contrato de trabajo a término fijo tiene una característica muy particular, y es que es un contrato que se renueva automáticamente, a no ser que alguna de las partes anuncie con antelación no menor de 30 días a la otra parte su decisión de no renovarlo, de tal manera de que si en el día 28 una de las partes anuncia que no lo renovará, ese anuncio es inválido.
pero si en el día 32, antes de la terminación del contrato, lo anuncia, ese anuncio sí es válido y el contrato no se prorroga. ¿Cuántas veces se puede prorrogar un contrato a término fijo? Se puede prorrogar indefinidamente, pero eso no lo convierte en contrato a término indefinido. El contrato sigue manteniendo sus características de contrato a término fijo, aunque se renueve automáticamente. Y cada vez que vaya a expirar el plazo, pues se tendrá la posibilidad de no renovar. Hay otra característica, y es que si el contrato a término fijo se celebró por periodos menores a un año, su cuarta prórroga debe ser por lo menos a un año. Es decir, que las 3 primeras prórrogas se celebrarán en términos del tiempo inicialmente acordado, pero la cuarta prórroga de ese contrato celebrado a término fijo inferior a un año será a un año, y de ahí en adelante las prórrogas serán también anuales por disposición del legislador laboral. El contrato de trabajo, aunque es un contrato que tiene una estabilidad garantizada por la ley, puede ser revisado por las partes en desarrollo de una teoría general del derecho que es la teoría de la imprevisión. Si el contrato le impone a una de las partes obligaciones que se tornan para ella, debido a circunstancias impredecibles, se tornan muy gravosas, el contrato puede ser revisado, y esa figura es de aplicación sobre todo en recientes épocas de pandemia que vivimos, en donde los contratos de trabajo pudieron ser legítimamente revisados. Pero esa revisión se puede hacer o consensualmente, sin desconocer los derechos de los trabajadores, o a través de una acción de revisión, que es una acción judicial que dispone el legislador, puede interponer la parte que quiera que ese contrato de trabajo se revise. Esta institución de la revisión es más propia de la legislación laboral colectiva, pero también es aplicable a la legislación laboral individual. Muchísimas gracias.